¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Que Sabe Sabe, donde resolvemos esas chambonadas o esos mitos que normalmente pasan en las obras de construcción. Bienvenidos, hoy vamos a hablar de el sello poliuretano, o como yo le digo, el papá de todos los sellos. Entonces, empecemos. Hoy nos acompaña Joan, que es nuestro experto. Joan, preséntate. Yo sé que algunas personas ya te conocen, pero para los que todavía no te conocen o que son nuevos en este mundo, por favor, preséntate. Joan Valencia, del equipo de capacitación de Comercial Corona Colombia. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Claro que sí, y yo soy Andrea, o Andre como la mayoría ya me conocen, y soy la líder de capacitación y que siempre me ven como en todos estos espacios. Entonces, empecemos. Hoy vamos a hablar de el sello poliuretano, o 100% poliuretano, y vamos a decir como esas cualidades del sello. Casi siempre nosotros lo recomendamos para juntas de dilatación, Joan, pero en realidad como los procesos en los que se puede aplicar son muchos, entonces empecemos. Bueno, André, hay que tener en cuenta algo, y es que los sellos tienen una función, ¿cierto? Dentro del portafolio de Corona tenemos la ventaja de tener un sello para cada necesidad. Vamos a hacer también como un pequeño doble clic con algunos de los sellos que manejamos dentro del portafolio. Claro que sí. La finalidad de los sellos es básicamente ayudarnos a tratar algún tipo de juntas presentes en nuestro hogar, ¿verdad? Entonces, dependiendo de esa necesidad, porque no siempre va a pasar lo mismo. Por ejemplo, puede que yo necesite tapar una pequeña fisura que apareció en un murito antes de pintar. Y son fisuras no tan considerables, son fisuras que se pueden llegar a presentar en algún momento en las obras o en las estructuras de nuestras viviendas y que no necesitamos un producto de tan alto desempeño allí. Por ejemplo, a veces queremos también tratar esa separación o esa junta que queda entre nuestro lavamanos y la parte del enchape del muro que está enchapado. Entonces también para evitar que el agua penetre allí, que nos deteriore el mueble, que de pronto nos genere algún tipo de molestia. En las cocinas se presentan juntas, por ejemplo en la parte del salpicadero, lo que llamamos el salpicadero, contra la parte del muro. Allí también necesitamos aplicar un elemento. Y hay diferentes procesos constructivos donde se aplican los sellos. ¿Qué es lo importante? Tener presente qué es lo que vamos a hacer para poder elegir el sello que más se adecue a ese tipo de necesidades. Acá tenemos uno y por supuesto hoy vamos a hacer un pequeño énfasis en lo que es el sello poliuretano, como lo hemos mencionado, el papá de los pollitos. Literal. De los pollitos de los sellos, ¿cierto? Sí. Pero vamos a hablar de algunos también que están en el portafolio que muchas personas quizás no conozcan o no saben que como marca, que como Corona, manejamos una variedad de sellos que se adecuan a esas necesidades. Empecemos por acá. Acá tenemos tres tipos de sellos. Tenemos lo que es el sello para pintores, tenemos un producto súper versátil también. Es un producto muy ganador dentro de nuestro portafolio conocido como Elástica. Sí. Inclusive dentro de nuestro público, como lo son los maestros, es un producto que es casi que el favorito de ellos para esos trabajos que son multitarea o también multiuso. Y tenemos por acá lo que es el sello baños y cocinas. Entonces, cuando tenemos la necesidad, tenemos un muro, lo vamos a pintar, vamos de pronto a hacer alguna adecuación en ese muro y tenemos esas pequeñas fisuritas que uno pinta y vuelve a aparecer la fisura. O le aplicamos algún elemento como una masilla entre comillas y vuelve y aparece la pequeña fisura. En ese caso entonces podemos utilizar el sello para pintores que nos puede ayudar para tapar esas pequeñas imperfecciones que se están dando en el muro, tratar esa fisurita, aplicar la pintura y por supuesto también que ya quedemos con un ambiente o que quedemos con una superficie lo más estética posible. Ese es uno de los usos, pero los podemos trabajar también para el tema de las ventanas o la ventanería, los marcos de las puertas y también en otros usos a nivel interior. Tenemos acá la Elástica, un producto supremamente versátil para trabajar esas separaciones entre los lavamanos y los muros, por ejemplo, enchape contra porcelana, para trabajar esas juntas que se generan, por ejemplo, en la parte de las bañeras. Vemos que en algunas viviendas, residencias o casas hay bañeras y quedan unas juntas o unas separaciones también para tratar eso. Es un sello muy versátil que viene en diversas presentaciones y en algunos colores, pero como lo identifica nuestra
nuestra marcación podemos trabajarlo en baños, podemos trabajarlo en cocinas, ventanas. en temas de ventanas, en temas de puertas, en ductos de aire, y viene no solo presentación como lo vemos acá, sino también presentación en bolsa y en galón para que sea mucho más versátil. Baños y cocinas. Un ejemplo, muchas veces tenemos en nuestros baños esa parte de esas separaciones que quedan en las cabinas de los baños. Ahí podemos trabajar una parte de un sello para cocinas. Necesitamos un producto de buena resistencia a los vapores que se presentan, a las grasas que se presentan en los baños, también en las cocinas. El salpicadero, perfectamente podemos trabajar un sello para baños y cocinas, que como lo especifica acá, también lo podemos trabajar para inodoros, y algunos dirán, ¿inodoros? ¿En qué casos? Vamos a instalar un sanitario o un inodoro. Si lo hacemos con un sistema de brida, que es un sistema de fácil instalación de los sanitarios, va a quedar una pequeña separación entre la porcelana del sanitario y el piso. Entonces, para evitar que haya escape de malos olores por ese contorno, vamos a trabajar lo que es el sello de baños y cocinas para ese contorno. Topes de cocinas también lo podemos trabajar, o inclusive también tiene otros usos, como ya lo vimos con otros, como en bañeras, en lavamanos, etc. Muy importante tener en cuenta, todos los sellos de Corona tienen características principales o generales que las mencionamos. Nuestros sellos son completamente lijables y pintables. Sí. Entonces podemos lijar un sello, podemos pintarlo tranquilamente. No todos los productos en el mercado tienen esa característica. Algunos sí, otros no, especialmente algunos que son siliconados o productos de esa categoría. Difícilmente se podrán lijar, difícilmente se podrán pintar con pinturas base agua o base solvente. Entonces nuestros sellos son lijables y pintables. Nuestros sellos son de alta resistencia a la generación o a la formación de hongos o de moho, porque los estamos exponiendo a superficies como vapores, grasas en los baños, ya lo mencionamos, cuando cocinamos en nuestro ambiente de cocina, cuando hacemos diferentes tipos de trabajos. Algunos pueden quedar más expuestos que otros, entonces tienen esa buena resistencia a la generación de hongo o de moho. Y también el tema, por ejemplo, de la resistencia a los rayos UV. Son productos que tienen muy buena resistencia a rayos UV y que adhieren a diferentes superficies. Entonces tenemos una ventaja en general con todos nuestros sellos. Ok. Y ahora sí, vamos a hablar de por qué el sello poliuretano es el papá de El los papá, polímeros. porque este sello prácticamente nos puede servir para todo. O sea, para todo lo que mencionamos en estos tres, él cumple cada una de las Cumple esa características. función y más. Entonces en este caso tenemos un sello que es un sello supremamente versátil, es un sello que tiene un altísimo grado de elongación. Vamos a aclarar como ese término Sí, por que favor. suena como extraño para el público. Acá lo tenemos aplicado, en ocasiones anteriores hablamos un poco de este material, y lo tenemos aplicado en esto que es una simulación de una junta de control o de expansión entre revestimientos. Cuando hablamos de elongación, es que el elemento es, en este caso, se exige, o en este caso está recibiendo un movimiento en el piso, él se esfuerza, pero él se recupera. Sí. O sea, tiene 600 veces o 600% de elongación, 6 veces más, y recupera su posición inicial. O sea, en palabras cristianas, la elongación es que permite ese movimiento. Permite ese movimiento. Si lo queremos ver en un tema un poco más, en palabras un poco más coloquiales, pasa como cuando tenemos un resorte. Okay. Y yo exijo el resorte y él recupera su posición. Entonces no se ve deteriorado. Este tipo de capacidad en algunos de nuestros sellos se ve un poco limitados. Entonces uno de los usos del sello poliuretano 100% es trabajar juntas de dilatación en pisos o juntas de expansión. Listo. Joan, hay algo importante y es decirles a todos por qué se llama sello 100% poliuretano. ¿Qué quiere decir el 100% poliuretano? Bueno, el 100% hace alusión al material principal de fabricación del producto. Entonces hablamos que tiene una concentración de poliuretano en este porcentaje, es uno de los materiales más resistentes en el mercado, en esa escala. Entonces tenemos un producto de alta riqueza en material poliuretano muy resistente. Podemos encontrar de pronto productos en el mercado que traen un porcentaje menor, 90%, 80% de poliuretano,
Va a depender, claro está, de la necesidad. Pero aquí tenemos un producto con una alta especificación y tenemos un producto que menciona, en este caso, ese 100% de material o de componente activo. Y que tenga este 100% poliuretano, ¿en qué nos va a beneficiar? Bueno, nos beneficia en la resistencia que nos ofrece. Lo puedo utilizar en interior y en exterior. Lo puedo utilizar en juntas de dilatación en piso. Hablamos, en el caso de algunos públicos, de que tenemos esto que se llama un sistema de fibrocemento que puede ir al exterior, separación entre placas. También lo podemos trabajar en este caso y es de buena resistencia a ambientes externos. Este sello tiene alta adherencia en diferentes materiales, entonces también una guía para las personas que nos están viendo es que este sello, o la mayoría de nuestros sellos, como lo vimos, traen en la parte frontal sus usos. Entonces aquí lo puedo trabajar para juntas, para tejas, para canales, para cerámicas o revestimientos cerámicos. Nos une diferentes materiales entre sí. Podemos aplicarlo en diferentes tipos de superficies metálicas, superficies en cerámica, superficies en concreto o morteros. Entonces es un sello de alta especificación, un sello que tiene muy buenas características. Y como decíamos ahorita, con el de, por ejemplo, baños y cocina, ese también es súper resistente a la humedad. Súper resistente a la humedad, entonces tranquilamente en un exterior no me tengo por qué preocupar de pronto que se pueda haber deteriorado, ¿sí? Si lo llevo al interior, por supuesto que no. Si lo llevo a diferentes espacios o juntas que tengan ciertos esfuerzos como esta, no tengo ningún tipo de problema. Sí. Si quiero pegar accesorios, por ejemplo, a veces tenemos accesorios en los baños, jaboneras, cepilleras, que requieren ser adheridos entre el material y lo que es la superficie, que a veces no es tan porosa. Entonces también tenemos una buena especificación con el producto. Inclusive este material nos ayuda a adherir a superficies un tanto porosas y superficies no tan porosas. Entonces tiene esa buena versatilidad. Listo. Importante que el sello viene en presentación de 300 mililitros, que es como lo están viendo aquí en este momento, y en presentación de 600 mililitros. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que cuando se va a aplicar el sello, normalmente, si suponemos que vamos a trabajar una aplicación en este material, como lo tenemos que es una lámina de fibrocemento o un enchape, sí, normalmente se rellena este tipo de juntas con este elemento que se llama polilón, sellalón. Esto es un material en polietileno, es expandible, es flexible, y lo que hace es que no se adhiere a la junta, simplemente me ayuda a rellenar para evitar desperdicio de material y que me amortigue el movimiento. Cuando vamos a trabajarlo de esa forma, aquí hacemos un corte diagonal para que tengamos un producto que pueda salir más tranquilamente. En este caso, nos apoyamos con una pistola de calafateo, ¿sí? Sí. Lo rellenamos o ayudamos a rellenar la junta, y vamos a quitarla para que de pronto no nos desperdicie tanto material, y generalmente lo que hacemos es que nos apoyamos o distribuimos dentro de la junta con una espátula o con algún elemento, ¿sí? Muy importante, antes de hacer esto debemos encintar los bordes. Como está en este caso. Como está en este caso. ¿Para qué? Para evitar que de pronto el material se adhiera al revestimiento o a la superficie en la que está. Entonces debemos encintarlo, debemos ubicarlo, ayudamos a que nos proteja un poco con el tema de la junta. Simplemente vamos aquí a limpiar un poco el exceso con esta esponja, quitemos el exceso por acá, lo colocamos. Y importante, en el tema del sello, cuando lo estemos aplicando en la parte de las juntas, el sello no puede quedar sobresalido, tiene que tener, digamos, como una cierta curvatura para que en caso de que transitemos la superficie no se nos vaya a levantar y que también tenga un buen nivel de penetración en la misma superficie. Entonces tenemos un material de alta versatilidad, tenemos un material que perfectamente lo podemos colocar aquí. Simplemente vamos a tener pues como un exceso, pues aquí lo quitamos, el exceso, y listo. Esto es una forma pues rápida, sencilla. No quiere decir, por supuesto, que ya en las viviendas, en las casas o donde hagamos el trabajo, pues, trabajamos con guantes, trabajamos con esponjas, con ese tipo de materiales. Entonces lo podemos llevar a cualquier ambiente, diferentes superficies. Preguntan en ocasiones también algunos de nuestros clientes o del público, y es si es posible colocarlo en una zona de inmersión como una piscina. Allí no es recomendable por la exposición permanente al agua almacenada y por la exposición a los elementos químicos
que generalmente se utilizan para el proceso de desinfección de la piscina. Salvo algunas excepciones, el sello lo podemos aplicar en casi diferentes superficies y para diversos usos. Claro que sí, ya sabemos todos los usos de este sello, ya saben por qué se llama el papá de los pollitos o el papá de todos los sellos. Queremos saber también como en los comentarios qué dudas tienen, si ya lo conocían, si ya lo han utilizado, en qué ambientes lo han utilizado, y síganos para más recomendaciones, para que sepan más sobre los productos de Corona y para que vean más chambonadas y que no les pase. Muchas gracias a Jan por acompañarnos el día de hoy. Gracias como siempre, Andrea, por la invitación. Al público que observa, que ve este tipo de contenido, los invitamos para que entren, también para que naveguen o visualicen en nuestra página de corona.co. Hay mucha información allí también, y en nuestro canal de YouTube pues también, por supuesto. Claro que sí, entonces nos vemos en un próximo capítulo del que sabe, sabe, y esperamos que lo hayan disfrutado. ¡Chao!